ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Este siguiente domingo, después de Pentecostés, siempre se celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, lo cual es un misterio de por sí, la Santísima Trinidad, pero es un misterio revelado. Decía San Agustín que no podemos amar lo que no se conoce. Y precisamente Dios poco a poco se va dando a conocer y Dios se nos revela en un proceso precisamente para que le conozcamos y al conocerle le amemos y al amarle seamos felices. Este misterio como tal, y no quiero decir misterio por algo escondido, sino que como algo que va iluminando, lo de la Santísima Trinidad, se revela ya en la época cristiana, ¿no? Porque Dios va en un proceso de mostrarse poco a poco. Entre los judíos, Dios se revela como el Dios unidad. Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad, es el rezo que por años han dicho los judíos, que es: escucha Israel, el Señor tu Dios es uno. Que muchos han interpretado como único, excluyente, pero el sentido más profundo de esta expresión es el sentido de unidad. Dios es unidad. Y en Cristo se nos revela el sentido más profundo de Dios como unidad. Y entonces vamos entendiendo a Dios como Trinidad. Dios que es unidad, pero que es una comunidad, es una comunidad de amor. Dios es una comunidad de amor, eso es lo que nos revela Jesucristo. Y Él se manifiesta como la segunda persona. Él es el Hijo único de Dios. Jesús es el Hijo único de Dios y se nos revela a Jesús como Hijo único de Dios y por lo tanto Dios. Y luego Él nos va revelando al tercer personaje o a la tercera persona, nos va revelando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo del cual Jesús dice: es conveniente que yo me vaya. Y dice: yo enviaré al otro Paráclito, al otro Consolador, de lo cual nos dice que Jesús era el Consolador que estaba entre nosotros, pero Él se va y viene el otro Consolador, que es el mismo, pero en una manera diferente. De tal suerte que vamos descubriendo a Dios como una comunidad, una Trinidad. Tres personas que tienen diferencia en la manera de actuar, de ser, y a la vez son uno solo, son una sola unidad, comparten una divinidad. Que por un lado nos pone un poco más difícil el entender el Dios que es unidad, o más bien diríamos, nos revela cuál es el sentido más profundo del Dios que es
unidad. Este misterio de la Santísima Trinidad se ha querido explicar de muchas maneras. San Patricio lo explicaba con un trébol, diciendo, bueno, Dios es como un trébol, ¿no? El trébol es uno, pero tiene 3 hojitas diferentes y ellas 3 conforman esa unidad. Alguien explicaba a Dios como una vela. El Padre es la vela propiamente, el Espíritu Santo es ese fuego de la vela y Jesús es como eso que se va derritiendo, ¿no? Entonces, diferentes maneras de explicar, pero la vela es una, pero Dios es uno. Alguien explicaba también a Dios como con la forma de las muñequitas rusas, ¿no? Que abre uno la muñequita rusa y adentro está otra muñequita igual, y abre esa otra y está otra muñequita igual, que son iguales en divinidad, pero diferentes en relación, en cómo se relacionan y diferentes en cómo actúan hacia nosotros y por nosotros. El Padre trascendente, la relación del Padre y el Hijo es diferente que la relación del Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y sin embargo todos conforman una sola unidad. Una sola unidad. Esa revelación Jesús nos la hace entender como la manera en que el ser humano va a entender a Dios y cómo ese entendimiento de Dios le va a revelar la manera del ser humano, la manera de amar a Dios y la manera, por tanto, de ser felices, de encontrar el cielo. Y entonces Jesús dice algo bien simple. Le dice a sus discípulos, sean uno como mi Padre y yo somos uno. Jesús mismo dice, yo hago lo que veo hacer al Padre. Lo que yo digo me viene del Padre. Son diferentes y sin embargo en perfecta unidad y armonía. Esta palabra clave de paz y armonía lo encontramos en la segunda lectura, donde San Pablo, despidiéndose en esa carta, le dice a las comunidades que vivan en armonía, que se amen. Dice, salúdense unos a otros con lo que llaman en las Escrituras el ósculo santo, el beso santo, ¿no? Era costumbre, según parece, que las primeras comunidades cristianas tenían un beso santo con el cual se saludaban en señal de ese amor profundo de hermanos. Hoy el coronavirus no nos va a permitir darnos ese beso santo. Y sin embargo, era el signo de esa unidad. Y yo creo que eso se extrapola ahora para esta realidad actual. Alguna persona me dijo, hemos pasado o estamos pasando por esta crisis que debería de habernos enseñado mucho. Pero cuando vemos a esa gente por las calles, toda esa discordia, esa discriminación y todo eso, parecería que no hemos aprendido nada. Parecería que no hemos aprendido nada. Y hoy contrasta esta lectura, hablándonos de que el verdadero ser cristiano es ser unidad. Y ser unidad quiere decir saber amarnos a pesar de nuestras diferencias. Ser unidad quiere decir poder poner aparte aquello que me separa del otro para crear esa unidad según Dios, para ser uno como Jesús y el Padre es uno. Hoy en día somos llamados por la Santísima Trinidad a ser unidad. En nuestros hogares a veces peleamos nosotros por tantas cosas tan pequeñas, por nimiedades, por tonterías. Y estamos dispuestos a veces a tirarnos las cacerolas en la cabeza con tal de salirnos con que sean las cosas como yo dije. Si ustedes se percatan, muchos de los grandes pleitos que a veces uno tiene en casa son surgidos por tonterías que no tienen valor. Pero nos empeñamos en que yo tengo la razón. O muchas veces vivimos peleando unos con otros porque el otro no es como yo quiero que sea. Padres a hijos que se viven peleando porque el hijo no es como el padre quiere que sea. Porque el hijo no sigue la carrera que el padre había soñado.
y que tal vez él no pudo y quiere que su hijo, pues no, que sea eso. Y si no es así, pueden llegar a la enemistad total. Parejas que se casan y su gran lucha es querer hacer al otro al molde de lo que yo había soñado que fuera esta pareja. Nos imaginamos a nuestra pareja en un modelo, la pareja de mis sueños. La pregunta, ¿te has casado con el hombre de tus sueños o con la mujer de tus sueños? Y algunos dirán, me casé con la mujer de mis pesadillas. Pero la verdad es que es por el hecho de que estamos nosotros muchas veces queriendo hacer a los otros al molde que nosotros nos imaginamos. Y no nos damos cuenta que el otro debe de ser diferente. Debe de ser diferente. Porque es allí donde vamos a crecer, es allí donde vamos a aprender. Porque el proceso de aprender a amar es aprender a amar al otro que es diferente a mí. Y que por el amor yo le permito ser como esa persona quiera ser. Cuando yo amo al otro, que es completamente diferente, que no se amolda a ese molde que tengo en mi cabeza, y le permito ser lo que quiere ser, en ese momento es cuando realmente estamos amando. Y es solo entonces cuando podemos hacer unidad. Es cuando podemos hacer unidad. Este es como los engranajes. Cada engranaje, cada saliente se va a engranar en la parte que entra del otro. De lo contrario no va a funcionar. Si los dos quieren, no, pues yo aquí, no, aquí yo quiero entrar, pues yo quiero entrar aquí. La Santísima Trinidad nos enseña precisamente el sentido de comunidad. El racismo con que se están dando las cosas hoy en día nos habla precisamente del espíritu anticrístico que reina, que está reinando. Y que cuando menos sentimos nosotros caemos en el mismo juego. Cuando sentimos nosotros empezamos a opinar quién tiene la razón. Empezamos a juzgar según los hombres. Y no nos damos cuenta que entramos en el juego, vamos a decir, del demonio. El juego anticrístico. No estamos llamados a entrar en ese juego. Estamos llamados a vivir en paz y armonía. Estamos llamados a ser como Dios nos hizo, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza de Dios que hoy nos muestra es la Trinidad. Ser uno en comunidad. Ser unidad en las diferencias. Hermanos, amémonos unos a otros, busquemos esa paz, busquemos esa armonía. Estos tiempos son propios para que poner a prueba realmente esa situación. Y los dolores que estamos pasando precisamente nos están sacudiendo para que entendamos y de una vez por todas seamos uno en Cristo como Cristo y el Padre son uno. Dios les bendiga.